Saludos cordiales. Mi nombre es Henry Patricio Pantoja. Pertenezco a cuarto semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Para mí es un honor poder compartir este espacio informativo con ustedes para tratar un tema que es de relevancia, como lo es la garantía de los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. Específicamente en este espacio vamos a tratar de ver las políticas públicas existentes en el Ecuador. Y también vamos a tratar el memorándum de Montevideo. Vamos a hacerlo esto un poco a través de la infografía. Vamos a irnos para tener unas ideas principales y vamos a ir desarrollando. A ver, comenzamos con los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. Como les decía, la política pública por un Internet seguro para niños y niñas y adolescentes. Esto pues fue creado en septiembre del 2020. Fue el Consejo para la Igualdad Intergeneracional quien propuso crear una política pública por un Internet seguro. Participó en esto el sector público, entre estos tenemos a los ministerios de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Telecomunicaciones y los GATS. Por ese lado fue el sector del Estado. Pues, ahora también participó el sector privado, la ONG, las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios y de redes sociales. Eh, con esto, Ecuador pues se convierte en ser el primero y pionero en contar con una política pública para el uso seguro de Internet para niños y niñas. Eh, a través de- del tiempo, la tecnología se ha convertido en una forma de utilizarla muy excesivamente. Se ha ido tratando de controlar esto, pero lo que se ha tratado más bien es de comenzar a crear políticas públicas. Con el avance de la tecnología, las nuevas generaciones utilizan el Internet de una forma más frecuente. Es por esto que bajo este contexto, la política que estamos tratando busca crear acciones normativas técnicas y estratégicas comunicacionales para trabajar por un entorno digital como espacio positivo y a su vez seguro. Promueve el uso del Internet dentro de un marco de derechos digitales y de dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual. Por cuanto, el Internet no solo es un medio de distracción, sino que se trata de un medio de comunicación, donde también se adquiere y se emite conocimiento. Por eso, la idea de dar un uso real y productivo para potenciar las habilidades y oportunidades que este ofrece. Como les comentaba, eh, el objetivo es obtener una Internet segura y fomentar una cultura para el uso adecuado, seguimiento y sanción en el caso de vulneración de algún tipo de derecho. Esta normativa se basa en cinco ejes. El primer eje nos dice que es medidas legales para garantizar el derecho de las digitales. Entonces, para esto se desarrolla la normativa para que se cree leyes para sobreguardar los derechos de niñas y niñas y adolescentes, para mitigar de alguna manera, evitar los riesgos que pueden suscitar en torno a estos temas. El eje 2, medidas de técnicas y procedimiento para promover un acceso seguro, sano y constructivo. Para promover el uso de interacción de forma sana, adecuada, segura, que impulse el desarrollo integral. Esto se realiza a través de promover el acceso sano, aumentar las capacidades de las instituciones públicas, privadas y comunicatorias para la prevención frente a cualquier tipo de contenido nocivo. El siguiente eje sería el eje número 3, que nos referimos al seguimiento y control.
Esto a través de la articulación, coordinación institucional para impulsarla, eh, la articulación institucional y la participación activa de la niñez y adolescencia, coordinar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de esta política pública. Este eje en especial tiene lineamientos, como puede ser un lineamiento, es de impulsar la articulación y coordinación institucional para la implementación, seguimiento y evaluación de la política pública. Además, busca establecer acuerdos, tratados, convenios internacionales para la cooperación técnica y económica en materia de ciberdelincuencia y ciberseguridad, enfocados en la niñez y en la adolescencia. Lineamiento 2. Promover un proceso regional de protección de niñas y adolescentes frente a delitos cometidos por redes sociales. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque a través del Internet nos hemos dado cuenta que ciberdelincuentes de alguna manera pueden estar en otro país y si es que nos diríamos, digamos, por el tema de la territorialidad, ya no habría mucho que hacer. Es por esto que se crea este tipo de lineamientos, de establecer eh, un tratado, eh, promover un acceso regional. Entonces, digamos, si es que el delito se comete en México y como tenemos algún tipo de tratado, entonces podemos aplicar la ley. Eh, es por eso, pues, como decía, que el fomentar y fortalecer los acuerdos y tratados multilaterales es de mucha importancia. El eje 4, fortalecer y consolidar capacidades acerca de los beneficios y riesgos del Internet. A esto nos referimos que debemos promover una cultura preventiva que oriente a los miembros de las comunidades educativas acerca de los riesgos y beneficios, así como el desarrollo de competencia. Asimismo, este tiene lineamientos. El primer lineamiento menciona que debemos fortalecer y consolidar las capacidades del Sistema Nacional de Educación para garantizar entornos seguros y digitales. El lineamiento 2, generar y socializar en la comunidad educativa y en diversos espacios de la sociedad conocimientos sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la autodeterminación informativa, identidad y reputación digital y responsabilidad del uso de las redes sociales. El eje 5 es una estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, para disminuir su vulnerabilidad. En desarrollar esto, una estrategia comunicacional para promover los derechos digitales. Asimismo, tiene lineamientos, como lo es de impulsar una cultura de protección integral para disminuir su vulnerabilidad, garantizando sus derechos digitales, es decir, no se puede limitar los derechos con el fin de brindar espacios digitales seguros. O sea, con esto nos podemos referir al hecho de que no podemos vulnerar un derecho como es el acceso a la información, poder compartir libremente por sobreguardar la seguridad. O sea, es obligación del Estado tratar de crear, como nos menciona, una política pública que sea segura, un espacio seguro en el Internet. Entonces, para no tener este tipo de que el padre o alguien mayor tenga que estar al lado del menor viendo qué ve, a dónde accede, sino como que el Estado ya debe tener este tipo eh, de prevenciones, por así decirlo, tratar de mitigar y evitar este tipo de delitos que pueden existir a través de esto, ¿no? Lineamiento 2 es activar las redes sociales. Se refiere a que los organismos del Estado, a través de redes sociales, difunda este tipo de política para la concientización. El lineamiento 3, erradicar mensajes y contenidos violentos y de discriminación.
Y el lineamiento 4, analizar el impacto de los mensajes difundidos en medios públicos, privados y digitales, además de redes sociales. En general, busca una Internet segura. ¿Qué pasa con esta política? Si bien es cierto, esta política fue creada, como lo decía al comienzo, en septiembre del 2020. Y una de sus ejes en que trabaja es como lo mencionaba, esa estrategia comunicacional. Pero si nos ponemos a pensar, en realidad no ha existido este tipo de impulso comunicacional. No, no ha habido, digamos, el debido seguimiento. Tal vez, no, yo en realidad no recuerdo si es que hubo algún tipo de campaña o algo por redes sociales. Entonces, hay políticas que existen, políticas públicas que ya existen, pero que es necesario compartirlas, conocerlas, y es por eso la importancia de este tipo de talleres de informativos en los que podemos compartir información que tal vez a través de medios no nos hacen llegar. Así también tenemos lo que es la normativa internacional. En este contexto, pues nos vamos a referir directamente a el Memorando de Montevideo. Aquí estamos. Este memorándum adopta ciertas recomendaciones para garantizar el derecho y garantías de los jóvenes en la sociedad de la información. Este memorando trata sobre protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales e Internet, y fue elaborado en julio del 2009. Este crea algunas recomendaciones para poder tratar estos temas de forma muy específica, ¿no? La primera recomendación es para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de niños, niñas y adolescentes, que es prioritaria la prevención sin dejar de lado un enfoque político, normativo y judicial para enfrentar los aspectos identificados como riesgosos. Se la debe hacer por medio de la educación. Por ejemplo, se debe transmitir que Internet no es espacio sin normas, impune o sin responsabilidades. Entonces es necesario pues hacerle saber al estudiante, al niño, niña, adolescente, que no se puede publicar nomás cosas en el Internet porque tiene sus responsabilidades. Como dicen, no es un espacio impune o sin responsabilidades, es más bien todo lo contrario. Eh, re- Así también tenemos recomendaciones para los estados sobre el marco legal. La creación, reforma o armonización se debe hacer tomando en cuenta la debida consideración primordial de los menores. La protección de datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable en el sector público y privado, que contenga derechos, principios básicos reconocidos internacionalmente. Debe asegurarse cualquier acción u omisión contra una niña o un niño adolescente considerado ilegal en el mundo real tenga el mismo tratamiento en el mundo virtual, siempre garantizando su bienestar y la protección integral a sus derechos. ¿A qué nos referimos con esto? Primero que tenemos que crear eh, una reforma, siempre tomando en cuenta la importancia del menor, siempre tomando en cuenta que el menor es a quien va a prevalecer el derecho de cuidarlo, protegerlo, ¿no? Así también, pues, dice que cualquier delito que sea considerado ilegal en el mundo real va a tener las mismas consecuencias en el Internet. Dígase acoso, tanto puede ser en acoso en el mundo real, pero también va a existir el acoso en, por Internet, ¿no? Pero aunque son políticas que ya están establecidas en el COIB, incluso ya están puestas este tipo de... mm, eh, como digo, esto fue creado en el 2009, entonces en la actualidad ya existen este tipo de reformas que se hicieron. Eh, También existe la recomendación en materia política pública, que se recalca el interés para la creación de políticas públicas en el bienestar del menor. De nuevo, siempre
la prioridad es del menor, estableciendo de mecanismos de respuestas para atención a las víctimas de abusos de la sociedad, elaboración de protocolos para canalizar los contenidos ilegales reportados. Es muy importante esto, ¿no? De que el Estado como tal tiene que tener estos establecimientos donde puedan dedicarse específicamente a este tipo de delitos. Sí, tal vez a Ecuador le está faltando un poco esto, porque si bien es cierto, la policía, si mal no recuerdo, tiene una unidad especializada para este tipo, pero hay más, quedan a veces corto para el tipo de delitos para el tipo, la cantidad de delitos que se cometen en este tipo. Además del hecho de que hay personas que no denuncian en realidad esto, ¿no? Por el miedo. Entonces, es muy importante, como les decía, el hecho de concientizar a la población, de dar una campaña comunicacional para este tipo de eventos que puedan suscitarse, ¿no? Mostrar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas, la responsabilidad que debe haber antes de utilizar el Internet. No es, como decía el Tratado de Montevideo, un espacio impune. Eso. Entonces, también, pues, una de las consideraciones que se tenía en este Tratado de Montevideo es que estas recomendaciones pueden ser aplicadas tanto para los niños, niñas y adolescentes como para personas adultas, y que se genere un diálogo en torno a este tema. Esto sería cuanto yo les puedo explicar, informar. Yo pues agradezco su ayuda, su tiempo. Espero que se encuentren bien y muchos saludos y éxitos. Hasta luego.